Dale. Queridos hermanos, bendiciones, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea la situación o el tiempo en que ustedes nos ven. Estamos felices de presentarles un episodio más de nuestro programa Charlas de Café con Biblia. Estamos junto a Pastor Jaime de la Vega desde el Alto, yo en Cochabamba. Y este es nuestro episodio número 73 ya, gloria a Dios por eso. Y todo este tiempo hemos estado hablando de los generales de Dios, personas que, hombres y mujeres que fueron usadas poderosamente por el Señor, principalmente en los avivamientos caracterizados por la renovación pentecostal desde inicios del siglo XX, los años 1900 y adelante. Estamos utilizando el libro como texto base para hablar, el libro que tiene el mismo título, Generales de Dios, del hermano Robert Liardon, el volumen número uno que tiene tapa azul. Sin embargo, de tiempo en tiempo aclaramos de que no estamos dando un resumen, no pretendemos dar un resumen del libro, sino utilizar la lectura del libro, pero comentar sobre algunos aspectos que nos parecen importantes aclarar, ya sean doctrinales, ya sea de prácticas, características de los generales de Dios o qué es lo que pensaban y todo lo demás. Entonces, a tiempo de saludarte, Jaimito, te invito a que presentes nuestro general que hoy y Dios mediante la siguiente sesión vamos a estar hablando. Qué gusto verte, hermano querido. Bienvenido, bendiciones. Luchito, muy buenos días. Un saludo a toda nuestra audiencia, nuestro público, a esta experiencia tan interesante que tenemos con el pastor Luis Jelincic. Él en Cochabamba, yo aquí a 4.000 metros de altura en la ciudad del Alto, Bolivia. En un invierno que parece crudo, Luchito. Pero estamos hablando sobre los generales de Dios. Hemos hablado sobre varios generales de Dios. Por supuesto que no hemos tocado todas las biografías. Ujú. Sería realmente muy extenso. Hemos seleccionado. Y Luchito, tú tenías un especial interés de que en este ciclo de charlas hablando de los generales de Dios, tenías un principal interés de que podamos hablar del general de Dios del cual ahora vamos a hablar, William Branham, ¿no? Ujú. Tenías un especial interés debido al impacto que tuvo el ministerio de este hombre de Dios, un impacto tan grande en tiempos del avivamiento pentecostal, ¿no? No nos olvidemos que él mismo, de alguna manera, se describe también dentro del mismo avivamiento pentecostal, junto con otras grandes figuras, ¿no? Hemos hablado de hombres y hemos hablado de mujeres de Dios que fueron usados por Dios. Pero William Branham tiene un lugar especial, Luchito, debido a la forma en la que Dios lo usó, ¿no? Lo usó de una manera muy, muy espectacular a él. Por así decirlo, fue una figura clave en lo que es el avivamiento pentecostal y en restaurar este tema de la sanidad divina, ¿no? La voz de sanidad, seguramente vamos a hablar sobre eso, seguramente tú puedes comentarnos sobre eso. La voz de sanidad se ve de alguna manera fortalecida por esta gran figura. Pero Luchito, cuando nosotros analizamos la biografía de William Branham, aunque vemos mucha obra sobrenatural en la vida de él desde su propio nacimiento, tal vez podemos tocar algunos aspectos, vemos muchas manifestaciones sobrenaturales. En el mismo día que él nace, vemos muchas manifestaciones sobrenaturales en la forma en que Dios lo guiaba. Había un temblor en su mano que también seguramente vamos a poder hablar sobre eso. Pero Luchito, también en la figura de William Branham, nosotros vemos a alguien que al final comete muchos errores, ¿no? Mm. Él comete muchos errores, no solamente en términos de, digamos, de asumir ciertas enseñanzas o de enseñar ciertas cosas que caen claramente en el plano de la herejía, Luchito. En algún momento vamos a comentar seguramente que él quería enseñar la palabra cuando él no tenía un llamado a ser maestro, ¿no? Y de alguna forma se cruzan la vida de William Branham y la vida de uno de los referentes que tenemos personalmente. Yo tengo un gran referente, Kenneth Hagin, creo que también es un referente tuyo. Pero también llega un momento en que Kenneth Hagin de alguna manera interviene
en esta biografía, Luchito, ¿no? Es un gran hombre de Dios, Dios lo usa de una manera sobrenatural, de una manera muy espectacular. Se consolida todo lo que es el movimiento pentecostal en esto de la sanidad divina, pero también vemos grandes errores que él comete. Vemos que su vida termina de una manera tal vez no de la mejor manera. Vemos ahí alguna profecía de Kenneth Hagin con respecto a él. Pero también, Luchito, cuando hablamos de William Branham, necesariamente tenemos que hablar de sus seguidores. Hoy por Mm, hoy, los seguidores de Branham siguen manteniendo muchas de las posturas que él tuvo. Hace un instante estaba leyendo, por ejemplo, esto lo pondré sobre la mesa. Estaba viendo en el buscador de Google esta persona, ¿no? William Branham, y dice, hay una pregunta en el buscador de Google que tal vez es sugestiva para lo que vamos a hablar. Dice, ¿dónde la Biblia habla de William Branham? Dice, ¿no? Fíjate, esto me parece que es más una cuestión de los seguidores de Graham. Y el Google contesta, la Biblia habla de William Branham en Malaquías capítulo 4, donde se promete que la venida de un gran profeta, ¿no? Creo que esto que está mostrando el buscador de Google es parte de los excesos, es parte de las Perdón, ¿la confusiones. fuente es en Wikipedia, Jaimito? No, es una pregunta no, no es Wikipedia. ¿No? Ya. Pero es una pregunta, muchas veces cuando haces búsquedas en el Google, te da varias preguntas Claro, relacionadas a lo que tú has claro. buscado. Y dan la referencia de alguien que posteó eso, ¿no? Y eso Sí, es una debe página ser que algún se llama seguidor. El Ah, mensaje, ¿no? mm. Así se llama la página, ¿no? Pero fíjate lo que dice el buscador de Google. Hay una pregunta, ¿dónde la Biblia habla de William Branham? Es decir, que este post que estoy leyendo del Google está afirmando que William Branham es el Elías prometido. Luchito, te pasaré la palabra. ¿Por qué no nos introduces un poquito en todo este tema? Es una figura muy usada por Dios, pero también se convierte en alguien controversial, ¿no? Y al final su propia muerte llama la atención porque se produce en medio de algunas profecías de Kenneth Hagin. Luchito, ¿por qué no nos introduces a la biografía de este gran hombre de Dios? Siempre quiero aclarar algo. No estamos aquí para criticar a nadie y no vamos a criticar a William Branham, ¿no? Seguramente ha habido excesos, seguramente ha cometido algunos errores y demás, pero queremos aprender de él, de esta biografía y queremos honrar su memoria. Luchito, contigo, por favor. Bueno, vamos a tratar de dividir y organizar nuestra charla, como siempre lo hemos estado haciendo las últimas veces, abarcando dos charlas por general. Exacto, Hicimos tres con el hermano John G. Lake por el asunto de de las experiencias en campo de misiones en Sudáfrica que él tuvo y todo lo demás. Y exacto. bueno, ustedes, los que nos siguen, saben que nosotros no estamos organizando una clase de instituto bíblico acá, sino que son unas charlas de amigos, pero queremos hablar un poco de esto porque creemos que tenemos la posibilidad de aprender sobre aciertos y errores de hombres y mujeres que fueron usados por Dios. No estamos aquí para declararnos admiradores, fanáticos de uno o de otro. Y ahí es lo Exacto, triste. A veces nos toca hablar de cosas muy buenas, cosas que nos conmueven, los servicios de Catherine Kuhlman, cómo Smith Wigglesworth llegó a desarrollar una fe tan persistente, tan fuerte y con tan grandes resultados, lo mismo el hermano John G. Lake, cómo fue el inicio del movimiento pentecostal con Charles Parham y William Seymour en Azusa Street, todo lo demás. Pero cuando llegamos a, bueno, también hablamos de o de Evan Roberts, el avivamiento en Gales y la triste mm, manera en que este avivamiento eh, prácticamente fue extinguido y toda la situación que llegó con él. Entonces, es un poco hablar de lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Y cuando mm. tenemos esa aproximación tratamos de ser objetivos y cuando se habla de William Branham se tiene que hacer de esa manera. Lo digo porque hay gente que basta que uno nombra a William Branham, ya se desbautizan, ya quieren a uno lanzarle piedras, excomulgarlo. ¿Es alguien Dime, controversial, Luchito? ¿Estás de acuerdo sí, conmigo? definitivamente, Ya. definitivamente. Y de hecho, voy a ir un poco más allá. Los que lo siguen, llamados
cariñosamente brahamitas, eh, no son considerados cristianos Wow. directamente, porque se han desviado, llevaron la enseñanza de William Branham ya desviada a un extremo mayor. Pero bueno, para llegar a esas conclusiones tenemos que empezar desarrollando aspectos de la vida de él. Y como bien lo decía Hamilton, la idea no es desmerecer a nadie, ¿no? Pero vamos a hacer Exacto. un análisis objetivo y vamos a permitir que ustedes también saquen sus propias conclusiones. Alguno dice, pero ¿y por qué hablar de esto? ¿En qué me edifica? ¿En qué no me edifica? Es una charla de amigos, es una charla de café, aunque ahora voy a beber agua. Tenemos Biblia ahí de por medio, pero es bueno aprender de gente que tuvo aciertos y tuvo errores. Y bueno, ya yendo a William Branham, él nace el 6 de abril de 1909 en Kentucky. Y la niñez de William Branham y su vida en realidad fue caracterizada por mucha carencia y pobreza. Él era muy pobre, no tuvo serias dificultades para aprender a leer y a estudiar por sí mismo. Es Exacto. más, cuando en algún momento él recibe la salvación, no hay quien lo disipule de manera cercana. eh, Su vida es marcada por una serie de acontecimientos sobrenaturales que más creo son la muestra de que Dios tenía un plan, propósito definido con él y en su momento fue grandemente usado por el Señor. Pero creo que esta misma carencia de tener acceso a una educación formal eh, sólida, lo diremos así, le granjeó mucho en el tiempo la desventaja de que él no era una persona caracterizada por erudición en su estudio, estudiar o ser autoformado. Mm, Definitivamente, Dios llama y elige al que a Él le place. No tenemos ningún reclamo que hacer sobre eso. Y de correcto. hecho, estudiar las vidas generales de Dios tiene que ver con eso, de demostrar que es Dios el que llama, al que Él elige y bueno, pues ahí adelante, ¿no? Eh, el biógrafo dice que durante su juventud nunca se oyó que alguien le hubiera enseñado a orar, por ejemplo. O sea, él era una persona muy retraída, tenía, parece, ciertos complejos y, No nació en una familia cristiana. y no nació en una familia cristiana. De hecho, no nació en una familia cristiana, o sea, no tenía un legado de Exacto. piedad, un legado piadoso sobre Ex- su vida. Y desde muy pequeño él tuvo que enfrentar eh, mucha necesidad en su casa, ¿no? Ahora dice, tuvo en su juventud numerosas experiencias espirituales y en la página 370 de este libro de Generales de Dios, voy a permitirme leer porque él tiene una experiencia pasando de niño por un árbol, Exacto. eh, por un árbol donde está pasando por un árbol y ese árbol se sacude de una manera muy llamativa la copa del árbol Ujú. y él habla acerca él escucha algunas situaciones que le decían que cuando fuera grande nunca bebas, ni fumes, ni contamines tu cuerpo de ninguna forma. O sea, dando a entender que la vida de él debería ser consagrada para Dios, para que Dios pudiera usarlo. Y él no solo tiene esa experiencia, tiene varias experiencias donde a veces escuchaba alguna voz o algo, y son cosas que lo desafían desde muy pequeño. ¿Por qué? Porque desde muy pequeño, teniendo esas experiencias, él entiende que su vida es diferente a la del resto, hacia la mayoría, de la mayoría de las personas, pero todavía no tiene un entendimiento claro de una relación con Dios, de Jesucristo y todo lo demás. Exacto. Entonces, esas experiencias lo que provocan en él más son un trauma, ¿no? Un sentido de inadecuación grave que él trata de lidiar y superar durante su temprana edad, pero prácticamente se ve muy limitado por eso. Jaimito, ¿qué puedes decir tú sobre esto? Eh, Luchito, cuando nosotros vemos la biografía de este gran hombre de Dios, vemos que desde su nacimiento, estoy tratando de encontrar el lugar donde en su propio nacimiento, cuando él nació,
hay una experiencia sobrenatural que él hace referencia, ¿no? Mm, De una luz, él describe, dice, estoy por si acaso en la página 367 del libro, dice, ujú. repentinamente una luz del tamaño de una almohada vino como un remolino por la ventana y giró alrededor de donde yo estaba y bajó sobre la cama. ¿No? Si no me equivoco, esta experiencia que él relata, la relata asociada a su nacimiento, cuando él era un Exacto. bebé, ¿no? Sí. Un bebé. Y que obviamente él de alguna manera le contaron, seguramente sus papás le contaron esto pasó y demás, pero hay muchas cosas que pasan de una manera sobrenatural, ¿no? En la previa hablábamos de que esto tal vez sus seguidores usan para justificar todos los desaciertos y todas las posturas que él tuvo, y tal vez de eso también podemos comentar. Ujú. Pero, Luchito, vemos que en el caso de William Graham, nosotros vemos que Dios se mueve de una manera particular con él. Y aquí yo quiero hacer un comentario, ¿no? Que es el mismo comentario que también de alguna manera lo realiza el biógrafo, ¿no? El biógrafo Leardon que escribe este libro. Él no tenía las facilidades para poder tener un encuentro con Dios como muchos de los otros generales que hemos analizado. Normalmente los generales que hemos analizado nacieron en familias piadosas, es decir, familias cristianas. Fueron guiados por sus padres de alguna manera, si no eran sus padres, era algún familiar. Y siempre a los otros generales, hombres y mujeres que hemos tocado en nuestras charlas, Luchito, vemos que de alguna manera desde su infancia son inculcados, por así decirlo, ya sea por sus padres o por alguna otra persona, son inculcados en el cristianismo, son inculcados en la vida de fe, son inculcados en la palabra de Dios. Pero esto no había en el caso de William Graham. Él no nació en una familia cristiana. De hecho, lo que tú leíste hace un rato, nunca nadie le enseñó a orar. Entonces, ¿cómo hace Dios? Esa es la pregunta un poquito retórica que yo quiero hacer. ¿Cómo hace Dios para llamar a alguien? Porque Dios es el que llama. Y Dios para llamar a las personas ve el corazón. Nosotros conocemos esa verdad bíblica, ¿no? Cuando David es ungido, el propio Samuel quería ungir al hermano digamos, físicamente adecuado y demás, pero Dios le dice, no mires lo que miran tus ojos. El hombre mira lo que mira sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y al Amén. final Samuel tiene que ungir al menor de los hermanos de los hijos de Elí, ¿no? Al menor de los hijos de Elí, contra todo pronóstico, digamos, de lo que debería hacerse, ¿no? Normalmente nosotros miramos lo que miran nuestros ojos, pero Dios mira el corazón. Entonces, cuando yo veo el ministerio de William Branham y veo estas experiencias sobrenaturales, está en primer lugar esta luz en el momento de su nacimiento. Está en lo que tú leíste, ¿no? Que en algún momento él se sienta bajo un álamo y empieza a ver una actividad muy inusual en las ramas del árbol. Y es ahí donde Dios le habla y le dice que él se va a complacer de Graham si es que él nunca bebe, nunca toma, es decir, nunca tiene ninguna relación con los vicios, ¿no? De hecho, Mm. Luchito, cuando él se casa, el biógrafo tiene cuidado en apuntar esto. Cuando él se casa, una de las cosas que él ve en la que va a ser su esposa, no recuerdo ahorita el nombre, pero en la que va a ser su esposa, es que ella tampoco fumaba, tampoco bebía, era una mujer abstemia. ¿No ve? Y entonces él dice, esta es la mujer con la que yo quiero, con la que yo me voy a casar, ¿no? Ujú. Y por si acaso solamente quiero comentar otra de las manifestaciones sobrenaturales que a mí me llaman la atención, que ya tiene que ver con su ministerio de él, ¿no? Él dice, cuando yo voy a sanar a alguien, Dios le había dado una señal, ¿no? Y la señal consistía en que su mano iba a temblar, ¿no ve? Para mostrar cuando ese temblor en la mano se producía y él ponía su mano sobre la persona enferma, entonces esa señal que Dios le estaba dando de un temblor en su mano era algo sobrenatural que lo iba a guiar a William Branham hacia la sanidad de esa persona. Entonces, yo cuando veo todos estos rasgos estos aspectos de que Dios se mueve de una manera sobrenatural, yo estoy de acuerdo con el autor, con el biógrafo Liardo, en que Dios necesitaba de alguna manera llamar la atención de esta persona
Y lo hace usando medios sobrenaturales, ¿no? Lo hace de una manera, por así decirlo, espectacular, ¿no? Que una luz aparezca en el momento de su nacimiento y se pose sobre él, que los árboles de alguna manera se muevan de alguna forma. Entonces, son métodos que Dios utiliza. Quiero hacer una pregunta. ¿Tenemos que esperar esos mismos métodos en todas las personas que son llamadas por Dios? Yo creo que ¿No? no. Tenemos que esperar lo espectacular siempre que Dios nos tenga que hablar. Luchito, yo soy de la idea que las personas que tienen una buena relación con Dios y tienen una comunión con Dios, no necesitan que Dios se mueva de una manera espectacular para guiarlos, ¿no? Yo voy a poner mi ejemplo personal, sin ánimo de ser autorreferencial, como tú muchas veces utilizas esa frase. Pero en mi caso, Luchito, por ejemplo, yo nunca he recibido cosas así de sobrenaturales o de espectaculares. Lo sobrenatural siempre está en mi vida, ¿no? Pero lo sobrenatural no necesariamente es espectacular. No hay una luz que remolina sobre mí en el momento de mi nacimiento. No hay cosas así. Porque si una persona está conectada con Dios, una persona tiene, de hecho, cuando yo enseño la materia, cómo ser guiados por Dios, digo, sí, Dios puede mandar un ángel a hablarnos, Dios puede darnos una visión abierta, Dios puede revelar alguna cosa en un sueño espectacular que tenemos, Dios puede hacerlo, pero lo hace regularmente. Para muchas personas Dios no necesita hacer algo tan espectacular. Si es que la persona tiene una comunión con Dios y su comunión está basada en la palabra, normalmente la forma en la que la persona es guiada no involucra cosas espectaculares, ¿no? Entonces, Luchito, ¿qué opinas tú sobre esto que estoy tocando, ¿no? Hay cosas espectaculares, pero también en la previa hablábamos que estas manifestaciones espectaculares son las que ahora, hoy en nuestro tiempo, sus seguidores usan para validar todo lo que fue la vida y el ministerio de Graham, ¿no? Es posible que en muchas cosas al final de su ministerio hayan estado basadas en el error, pero Ujú. aún los seguidores de Graham validan esas cosas haciendo referencia a es que Dios se le manifestó de esta manera, se le manifestó de esta manera. Luchito, Mm. al final, William Branham también piensa que es el Elías que Dios había prometido. Hace un momento leía algo del buscador de Google, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Luchito, sobre estas cosas? Contigo Bien, mismo. hay que, bueno, o sea, yo doy el beneficio de la duda al autor cuando trata de explicar la sobrenaturalidad, las experiencias sobrenaturales que marcaron la vida de William Branham como una Ujú. manera de Dios confirmar el llamado que tenía sobre él. Y en eso, Exacto. digamos, tengo muy poco que opinar porque es algo que ya pasó, es algo que se experimentó. Sin Ujú. embargo, me quedo con el aprendizaje de que, como bien tú has dicho, no deberíamos hacer doctrina de experiencias Exacto. personales ni de experiencias personales de otras personas. Porque así como Dios puede sobrenaturalmente moverse, también el diablo se mueve sobrenaturalmente. No Eh, olvidemos que la Biblia habla acerca de la vara de Aarón cuando Moisés va Mm. a presentarse delante de Faraón por primera vez y lanza la vara de Aarón y se convierte en serpiente. Y eso a Faraón ni siquiera lo extraña. Y él dice, pero mis brujos hacen lo mismo, o sea, mis magos hacen lo mismo. Y hacen, o sea, dice que ellos también lanzaron sus varas y se volvieron también serpientes, solo que la vara de Aarón se las comió a las demás, ¿no? Exacto. Pero hay cosas que el enemigo también utiliza en el ámbito sobrenatural para traer engaño, para confundir, para traer confusión sobre las personas. Entonces, el hecho de que uno tenga una experiencia sobrenatural puede llamar la atención, está bien, pero más que llamarme a mí la atención de la experiencia por sí, en sí misma, a mí me lleva a preguntar cuál es la fuente de esa experiencia. En el caso de Exacto. William Branham, entendemos que Dios lo llamó, porque Dios respaldó y él luego tiene una experiencia con un ángel cuando Dios prácticamente confirma el ministerio que le estaba dando, donde habla sobre la señal de la mano que iba a vibrar, se iba Exacto. a irritar o que se iba, qué sé yo, se iba a poner roja, se iba a enrojecer. Y eso era Exacto. como una manera para él discernir si la enfermedad era provocada directamente por una presencia demoníaca y poder Exacto. ministrar así.
Y lo otro era que Dios le iba a revelar los pensamientos del corazón de las personas. Y eso es lo que fue una señal grandísima en el ministerio de William Branham. Ya vamos a tocar sobre eso. Pero el punto es de que si solo hacemos énfasis en señales, si solo hacemos énfasis en cuestiones sobrenaturales y no buscamos validar o pasar esas experiencias espirituales sobrenaturales por el tamiz de lo que dice la Escritura, Mm. caminamos, llegamos a caminar en un vidrio, en un hielo demasiado frágil. Y ese es el gran problema. Y tengo que ser ahora autocrítico. Para quienes nos están siguiendo por primera vez o no han visto algunos o varios de nuestros programas, tanto Jaime como yo somos de trasfondo doctrinal muy asociado a doctrina pentecostal, a Claro, movimiento carismático, palabra de fe y todo lo demás. Y ni él ni yo vamos a renegar nunca de eso. claro, Eh, Oramos en otras lenguas y creemos que es una evidencia externa del haber recibido el bautismo del Espíritu Santo y todo lo demás. O sea, no tenemos por qué disimular nada de eso y no nos avergonzamos porque no es algo malo. Pero también tratamos de ser autocríticos sobre ciertos aspectos y excesos que vemos en la iglesia pentecostal. Y yo lo voy a decir de una manera, y aquí me hago responsable por lo que digo. Yo veo más situaciones que tenderían o que tienden a que las personas caigan en errores doctrinales, más entre sí, la gente pentecostal que entre la gente sí, fundamentalista. Y eso tiene que ver porque a veces hay la tendencia de colocar la experiencia propia o de alguien por sobre la autoridad de la palabra de Dios. O sea, si hay algo que pasa a alguien y eso no tiene una validación directa a través de versos bíblicos de lo que la palabra de Dios dice, ¿por qué tendríamos que creerlo? Vuelvo a decir, de acuerdo al biógrafo y a las experiencias que tuvo el hermano William Branham, sus experiencias fueron genuinas y fueron validadas en el ministerio sobrenatural que Dios le dio. El error fue que hacia el final de su vida se desvió doctrinalmente y prácticamente quiso eh, ejercer un ministerio al cual Dios nunca le había llamado. Y no me quiero adelantar mucho en los detalles, pero ahí es donde encontramos los principales errores en la doctrina de Branham y cómo dramáticamente se desvía de la fe ortodoxa, de la fe cristiana realmente y sí, prácticamente llega a liderar un grupo que podría muy bien ser caracterizado como un sectario en su exacto. práctica, en su manera de interpretar las cosas. Ahora, volviendo a lo de William Branham, es interesante notar que eh, él eventualmente empieza a congregarse con hermanos de doctrina de la Iglesia Bautista y llega Exacto. en algún momento o sea, sirve en la iglesia, se congrega y se ve que tiene un llamado y él llega a ser ordenado bajo una denominación de una iglesia bautista independiente, ¿no? No era una iglesia bautista conservadora, no eran los bautistas del sur, una iglesia bautista independiente y, y él, ya estando en el ministerio, llega a tener un contacto inicial con grupos de pentecostales que ya se estaban levantando muy fuertemente en Estados Unidos, pero eran los pentecostales que les llamamos los unicitarios o, bueno, cariñosamente nosotros les decimos los solo Jesús. Hay Solo que Jesús. entender que dentro del pentecostalismo como iglesia ya institucionalizada hay dos ramas. Hay una rama que es los pentecostales trinitarios, Mm, que es la rama más fuerte, pero en Estados Unidos hubo un tiempo que se desarrolló mucho y todavía hay resabios de eso y hay iglesias muy fuertes de lo que se llaman los onenes, o sea, son los pentecostales unitarios, aquellos mm, que no creen en la Trinidad, digamos así, o creen que todo se resume en la obra y la persona de Jesús. exacto. Entonces, William Branham empieza a ministrar ahí, tiene ciertos acercamientos a ellos y ellos lo reciben. Y de hecho llega un momento que dice que en cierto servicio que se sabe que él estaba, ya se había presentado él como ministro ordenado bautista, los pentecostales en algún evento toman en cuenta que él está y alguien que escucha lo quiere invitar para saludarlo y dice que William Graham no estaba ni siquiera bien vestido para la ocasión, no tenía ropa, tenía una Ujú, camisa que no estaba planchada, qué sé yo, y le dio vergüenza exacto. presentarse así.
Y bueno, llega el punto en que después lo invitan y él llega a prestarse, creo, un terno de un amigo o algo así. Exacto, Imagínense, era una cuestión una situación de mucha carencia. Pero él comienza a ministrar en círculos pentecostales de los Solo Jesús, de los Wonenes, y es bien recibido. Ahora, hay que entender algo antes de pasarte la palabra, Jaimito, y es que juntamente con esta amplia gama de experiencias sobrenaturales que William Branham experimenta, en un periodo inicial de su ministerio, entendemos que su ministerio y su vida fue marcada también por la tragedia. exacto. La pobreza y la limitación en varios aspectos no contribuían a que él tuviera una vida holgada, una vida tranquila. Y el biógrafo habla acerca de una experiencia donde, bueno, él se casa felizmente con una muchacha que ni bebía ni fumaba. Él desarrolla ministerio, entra al ministerio, pero en algún momento, bueno, le nace un niño, le nace una niña, ¿no? Y eventualmente en algún momento en una inundación, que hay una cuestión, desastre natural, inundación, lluvia, qué sé yo, y todo lo demás, su esposa se aísla, queda aislada, ¿no? Junto Mm, con sus niños. Él estaba en un viaje, vuelve, apenas puede rescatarla, pero eventualmente su esposa muere, su primera esposa, y también su hijita. Ahora, exacto. él ora por ella, prácticamente casi que la resucita, pero finalmente ella muere y dice los siguientes 5 años son marcados por gran soledad en la vida de William Branham. Él nunca culpa a Dios de esas cosas, eso es verdad, no endurece su corazón, pero desarrolla un sentimiento muy fuerte de soledad en la vida, ¿no? Se queda con su hijito y bueno, luego a los 5 años después de eso, de haber perdido a su primera esposa, se vuelve a casar. Hasta ahí, Jaimito, ¿tienes algún comentario? Y seguimos. Bueno, hay varias cosas que quiero comentar, ¿no? Dale. Estamos viendo a alguien golpeado por la tragedia también, ¿no? Pero eso de ser golpeado por la tragedia también, el biógrafo lo describe en medio de ciertas circunstancias. Él había Ujú, tenido un acercamiento, en algún momento, el biógrafo dice, era un ministro bivocacional, ¿no? ¿Y por qué utiliza esa frase? Porque él ministraba la palabra, pero como tenía carencias económicas, él también tenía un trabajo secular, ¿no? ujú, Entonces, él tenía que habérselas con esas cosas, trabajar secularmente y seguir un llamado que tenía de Dios. Pero llega un momento en que él, por algún motivo, se queda sin dinero, está regresando a su casa y es ahí donde él se topa con una reunión de los unitarios, lo que tú has declarado, ¿no? Pero mm. él le convence lo que ve, porque él queda impresionado por los aplausos, por las alabanzas, pero eran unitarios. Nosotros, Luchito, sabemos del peligro que encierra esa doctrina. Alguna vez he hecho yo un comentario que me he topado en Santa Cruz con eso. Y sabemos del peligro que encierra el reducir toda la Trinidad a solo Jesús. Y sabemos que ahí hay muchas cosas que se riñen con la revelación bíblica, ¿no? Pero Correcto. él no percibe esas cosas y es natural porque tal vez él no tenía profundidad en la palabra y lo único que captan sus sentidos es lo que él está viendo. Está viendo una linda reunión, está viendo una reunión en la que se hacen aplausos, en los que los unitarios están manifestando, digamos, ese carácter pentecostal, ¿no? De alabar con aplausos, alabar con música, y le gusta, y él queda de alguna manera cautivado por eso y empieza a tener una relación con los unitarios, porque es ahí donde incluso le invitan a predicar y demás cosas. Pero llega Ujú. un momento en que su suegra se entera, ¿no? La suegra. Ay, las suegras. Claro, cuando su suegra se entera, no sé si por lo de los unitarios o por lo del pentecostalismo, su suegra lanza un comentario muy descomedido hacia esas reuniones, ¿no? Ella dice, eso es basura, dice, ¿no? Así, la suegra, ¿no?
Eso es basura y solamente estas personas, dice, la gente está rodando por el piso y bueno, hace un comentario muy descomedido de esas reuniones que a él lo habían cautivado, ¿no? Ahora, ahí yo veo algo que se convierte en una tragedia, según el biógrafo, porque él le hace caso a su suegra, ¿no? Él le hace caso a su suegra y ya no va a la actividad que tenía programada con los unitarios, ¿no? Con los de solo Jesús. Ahora, el biógrafo dice que ese se convierte para Branham tal vez en uno de los mayores errores de su vida, porque al no ir a ese lugar donde tenía que ir, al quedarse en el lugar donde vivía, es azotado por un desastre natural, ¿no? Creo que tiene que ver con lluvias, tormentas, creo que tiene que ver con nieve, ¿no? Un desastre natural que produce lo que tú has relatado, ¿no? Su familia se desaparece, él quiere encontrar a su familia, a su esposa, a sus hijos, y no los encuentra porque habían sido rescatados por alguien, son llevados a un lugar, él tiene que deambular buscando a su familia y a su esposa. ¿Y por qué él asume que ese fue uno de los grandes errores de su vida? Porque le causó pues la pérdida de su esposa, derivó en la pérdida de su esposa y de su hijita, como tú mismo decías, ¿no? En Ujú. otras palabras, es como dijéramos, ¿por qué le hice caso a mi suegra, no? Si no le hubiera hecho caso a mi suegra, de repente yo hubiera ido allá y hubiera salvado a mi familia, ¿no? Bueno, esas cosas son hipotéticas y nunca vamos a sacar ningún provecho de llorar sobre la leche derramada, como hay el dicho que dice eso, ¿no? Pero el asunto es que él la considera como un error. Pero Luchito, la tragedia también lo golpea, porque él pierde a su esposa, pierde a uno de sus hijos, en un desastre natural muy, muy, muy complicado, ¿no? El tema que a mí más me interesa en este momento comentar es este tema de la unicidad, ¿no? O los unitarios o los solo Jesús. Mm. Porque a un principio, cuando ya él empieza a desarrollar su propio ministerio, él se desmarca de cualquier controversia doctrinal. Es como si él dijera, está bien, yo estoy levantando mi ministerio habiendo conocido a los unitarios, pero yo no quiero hacer énfasis en las cosas doctrinales, ¿no? No quiero hacer énfasis O al en la, menos en esa doctrina, ¿no? O sea, no, al no, no. menos en esa doctrina. Mm. Y en ese momento él rehúye cualquier controversia doctrinal, ¿no? Con respecto a los unitarios. Luchito, hemos hecho comentarios acerca de esta doctrina de la unidad en otros programas y hemos visto que ha sido una doctrina muy nociva para digamos, el avivamiento pentecostal mismo y nociva en el sentido en que divide al movimiento pentecostal. Acabas tú de esquematizar un poquito las dos ramas del pentecostalismo, los unitarios por un lado y los trinitarios por otro lado. En este momento yo no quiero hacer énfasis doctrinal porque los que nos conocen y si alguien no nos conoce, tienen que conocer que nosotros nos adherimos completamente a la doctrina de la Trinidad, ¿no? El Amén. pensar en solo Jesús es, pienso, un error doctrinal que le ha hecho mucho daño a la iglesia, que ha dividido la iglesia, pero que ha dejado de basarse en el fundamento que es tan importante. Luchito, yo sin una concepción de la Trinidad como actualmente nosotros la concebimos, no puedo interpretar la Biblia, ¿no? No puedo interpretar que Jesús ore al Padre si solamente solo Jesús. ¿A quién está orando Jesús? La vida de Jesús se basaba en una vida de permanente oración. ¿A quién oraba? ¿Oraba a sí mismo? Si es solo Jesús, oraba a sí mismo. Pasajes tan claros en la Biblia, como por ejemplo el momento en que Jesús es bautizado por Juan el Bautista, que son pasajes donde muestran de una manera tan nítida la Trinidad, el Padre hablando desde el cielo, el Hijo siendo investido de poder, o sea, siendo bautizado en el Espíritu Santo, siendo lleno del Espíritu Santo, y el Hijo ahí en su condición de hombre, nos muestran que la doctrina de la Trinidad es básica para interpretar la Biblia, Luchito. ¿Cómo podemos interpretar tantos pasajes de la Escritura si negamos la Trinidad? Pero lo que a mí me llama la atención de Branham en este aspecto que estoy tocando es que él a un principio rehúye entrar en cualquier controversia doctrinal,
¿no? Y él dice, yo quiero, y él predicaba la sanidad. Es ahí donde nace este movimiento, La Voz de Sanidad, con una publicación, ¿no? Seguramente tú tienes más detalles para aportarnos sobre esto de La Voz de Sanidad, un movimiento muy importante, pero que es llevado adelante. Y aquí tenemos que ser honestos, no solamente por Branham, sino por alguien que ayuda a Branham, que me parece que es alguien muy importante en el ministerio. Estoy hablando de Gordon Lindsay, ¿no? Mm, Que es alguien muy importante en su ministerio. Gordon Lindsay como que se asocia al ministerio de Graham, se asocia de una manera desprendida. Gordon Lindsay no le interesa brillar. A Gordon Lindsay le interesa apoyar el ministerio de Branham y aportar con lo que él podía hacer, sus facilidades organizativas, él tenía facilidad para organizar, para hacer publicaciones, ¿no? Porque si no me equivoco, es la publicación de Voz de Sanidad que hacen con Lindsay, ¿no? mm, Y ese apoyo de Lindsay a él, a Branham, lo ayuda mucho en su ministerio. Es decir, alguien, Luchito, ahí yo veo la figura de Lindsay como una figura desprendida, alguien que quiere servir al Señor, que no le interesa brillar, sino que le interesa apoyar el ministerio de alguien que él quiere apoyar, en este caso Branham, ¿no? Pero también vemos, Luchito, que con el transcurrir del tiempo surge algún tipo de distancias entre Gordon Lindsay y él, ¿no? mm, Surgen distancias. Llega un momento en que el propio Branham lo acusa a Lindsay de explotarlo, de hacerlo trabajar, porque llega un momento en la vida de Branham en que él sufre un colapso físico. No sé si se trata de un colapso emocional y físico, pero hay un colapso, ¿no? Que realmente porque él estaba tan exhausto, ministraba a las personas, dormía muy poco. Algo similar le pasó a Evan Roberts, vimos también cuando analizábamos esto, ¿no? Tal vez en el caso de Roberts las cosas son más dramáticas, pero lo mismo le pasa a William Branham, ¿no? Que sufre un colapso. Y ese colapso es el resultado de que él está extenuado por la forma en que ministraba, ¿no? En medio de ese colapso lo acusa a Gordon Lindsay de explotarlo prácticamente. No estoy usando la palabra correcta tal vez, sino de hacerlo trabajar mucho, ¿no? Y ahí empiezan a surgir diferencias entre Lindsay y el propio Branham, y al final Lindsay tiene que apartarse de él, ¿no? Creo que es analizando la vida de Branham a la luz de lo que nosotros podemos analizar históricamente, creo que ahí también él no solamente sufre la pérdida de un amigo, sino la pérdida de alguien que le podía dar las garantías de un equilibrio sano en su ministerio, ¿no? Y al distanciarse de Lindsay, él ya empieza a entrar en el error, a entrar y a enseñar muchas cosas, Luchito. Si yo no me equivoco, a un principio él no quería entrar en la controversia de los unitarios y los trinitarios, pero al final, en su ministerio, él abraza el unitarismo, ¿no? mm. Junto con otras enseñanzas más, porque es donde yo veo esto, yo veo, cuando veo la biografía de Branham, veo una asociación de Dios, ¿no? Una asociación de Dios. Es lo que le pasaba a Pablo en la Biblia, ¿no? Pablo se asociaba con uno, se asociaba con otro, primero con Bernabé, después se asociaba con Silas para ir a predicar y se asociaba con la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos, los filipenses eran asociados de Pablo. Y cuando yo veo la vida de los grandes hombres y mujeres de Dios, veo que hay asociaciones que Dios propicia, ¿no? En este caso, la asociación que había con Lindsay era importante para él. Creo que a raíz de estas discrepancias o de estas desavenencias que surgen con Lindsay, él empieza a transitar por el terreno del error, ¿no? Sí. Porque llega un momento en que él ya no está evangelizando. ¿No? Él ya no está con la idea de tener un ministerio evangelístico con énfasis en la sanidad divina, sino que él, digamos, incursiona en un ministerio que personalmente creo que él no tenía, ¿no? Creo que es la misma idea que tenía Kenneth Hagin, ¿no? Él quiere enseñar,
Dice, yo quiero enseñar la Biblia, pero él no tenía un llamado al ministerio del maestro. Él no tenía un llamado a enseñar la palabra. Él tenía un llamado que tenía que ver con las manifestaciones sobrenaturales en el campo de la sanidad. Mm. Pero, Luchito, ese es el resultado de no poder manejar estas relaciones, ¿no? Claro, hablando hipotéticamente, tal vez él se hubiera librado del error, si hubiera cultivado una relación productiva con Gordon Lindsay. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esto que estoy comentando, Luchito? A ver, quiero volver un poquito atrás para ser un poquito más esquemático, pero también Ujú. para que entendamos esto. O sea, es indiscutible que Dios llama al que le place llamar a Él. Si no creyéramos eso, ni tú ni yo estaríamos hablando ahorita, ni haciendo lo que hacemos, Exacto, prácticamente. exacto. Sin embargo, algo que pasa con William Branham en cierto momento, hablando y continuando en la línea de que él tuvo experiencias muy espirituales, sobrenaturales en su vida, aún antes de nacer de nuevo, ¿no? O sea, él tuvo varias situaciones antes de nacer de nuevo. O sea, Sí, y sí, es algo que, bueno, ahí descansas en la sola soberanía del Señor, ahí recurro a eso, digamos, porque al final no hay exacto. mayor explicación sobre eso. Pero ya estando él en el ministerio y estando muy en contacto con los Solo Jesús, habiendo estado y luego tenía invitaciones que para el resto del año prácticamente para ministrar en eventos de los Solo Jesús, a instancias de su suegra, abandona esa posibilidad, bueno, y bueno, pasan varias cosas. Pero él, después de tener esos 5 años de mucha soledad, él tiene una experiencia con un ángel que se le aparece donde se le confirma el llamado, ¿no? Ya, Y es una experiencia muy al estilo de Isaías, de Jeremías, si quieres, si queremos poner un paralelo, porque tiene una experiencia con un ángel que le confirma el llamado para predicar la palabra. Y él tiene esas observaciones todavía de que no era una persona muy instruida, de que no se exacto. veía apto para hacerlo. Y el ángel le dice, el Señor te va a dar dos señales. Y uno tenía que ver con una facultad de experimentar una vibración por la unción, podríamos decir, donde la mano iba a vibrarle y se iba a poner roja para una especie de sensor, si quieren llamarlo así, para determinar si es que las enfermedades por las cuales que estaban en que eran provocadas, que estaban en las personas enfermas, eran provocadas por una intervención directa o una presencia directa de demonios. Entonces muchas veces él ministraba en base a esa sensación y cuando echaba fuera el demonio, su mano volvía a la normalidad y él ministraba sanidad normal. Una era esa. Y la otra, que fue la más marcante, entiendo yo, es que el ángel le dice, Dios, o sea, tú vas a ver, tú vas a conocer los pensamientos más íntimos del corazón de las personas. Y el ángel le dice, los pensamientos suenan como gritos en el cielo. Esa es una cosa interesante. O sea, para Dios nada es oculto, hermanos. Y tenemos que entenderlo y saberlo. Creo que es obvio que lo sabemos, pero Dios le iba a revelar a través de la manifestación del don de palabra de conocimiento o palabra de ciencia a William Branham, cosas privadas o cosas íntimas o cosas que no eran públicas o que él no conocía de las personas. Y ahí en la previa estábamos hablando en el Instituto Bíblico en Texas cuando yo fui y hablamos acerca de alguna de estas cosas de William Branham. Hay más o menos una estadística de que establece que más o menos él ministró públicamente en todas sus campañas como 1.200 veces utilizando, operando en el don de palabra de ciencia. Y Ya, él nunca, jamás se equivocó. Ahora, cuando él era interrogado, cuando se le preguntaba cómo es que él operaba con tanta precisión en este don, es que Dios le mostraba visiones a él. Y en la relación que él tenía, cuando él oraba antes o estaba orando por una persona, él tenía cierta visión de la persona y a veces Dios le daba visiones anticipadas de alguna situación que iba a pasar. Y él se veía en la visión ministrando de cierta manera. Entonces, cuando él salía a la plataforma a ministrar, él empezaba a predicar, pero él estaba esperando que la experiencia de su predicación, de su campaña, eh,
la cosa aconteciera como él la había visto en la visión. Y él procedía de la manera que se había visto a sí mismo en la visión ministrando. Y eso le daba los resultados fabulosos que tenía. Ahora, Hay él la habla, visión de un niño, ¿no? Hay la visión de un niño sanado, atropellado. tiene muchas, hermano. Y él, Ya. o sea, él se describía a sí mismo que a veces en el espíritu dice que él se sentía como si él estuviera en una alberca, estando en una propiedad de él, digamos, y tenía que subir una alberca, un muro. Y él se veía como subiendo sobre el muro y espiando, entre comillas, la propiedad del vecino y viendo al vecino. O sea, él describía sus experiencias espirituales en las visiones que Dios les revelaba como eso, como que él en el espíritu se veía así, viendo qué pasaba, y luego él relataba lo que estaba viendo. Y ahí es donde la gente decía, pucha, esto es de Dios y todo, porque él hablaba sobre situaciones particulares, cosas específicas de gente que él nunca había conocido, acerca de quien nunca había sabido nada, y él hablaba con tanta precisión y muchas veces Dios le revelaba pecado oculto de las personas. Y él hablaba, dice que muchas veces estando en campaña estaba en el micrófono, pero cuando era una cuestión de pecado, era algo que la persona tenía que poner en orden, él evitaba, él sacaba el micrófono y él hablaba esto que estaba viendo en el espíritu, en el oído de la persona para guiarla al arrepentimiento. Y N veces pasó que la persona en cuestión se quebrantaba, pedía perdón, se arrepentía y sanaba, y sanaba. Entonces, es algo en lo cual creo que nosotros tenemos que entender lo que fue algo muy característico de la vida de Branham, o sea, en el trato de Dios con él. O sea, digo esto porque a veces uno pretende emular ciertas cosas, imitarlas o normalizarlas, cuando no es el propósito, es como Dios usaba a William Branham. De hecho, ya entrando en aguas un poquito más profundas, hay un libro de Kenneth Hagin que habla a Fresh Anointing, ¿no? Una fresca unción y Ya. donde él habla sobre la experiencia de William Branham y lo que él supo, lo que hermano Hagan sabía y conocía del ministerio de William Branham, porque fueron contemporáneos, Ujú. donde en realidad Kenneth Hagan no establece abiertamente que William Branham fuera una persona con un llamado evangelístico, por ejemplo. Él tenía Exacto. campañas sobre todo de evangelismo y sanidad y todo lo demás, pero en realidad la naturaleza del llamado de William Branham era un llamado profético, era un llamado de profeta marcado desde sus inicios por la manifestación de experiencias sobrenaturales y marcado también en una manera de ministrar basado en operación de dones sobrenaturales. De hecho, Kenneth Hagin en algún momento dice que él no vio, o sea, en la experiencia propia del hermano Hagin, y Kenneth Hagin no trata de ensalzarlo ni nada a Branham. Él está hablando simplemente de la experiencia de él. Y el hermano Higan en algún momento él afirma que en todo su ministerio, que fue parte de todo esto de la voz de sanidad y el avivamiento de sanidad que hubo en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, lo que llegó a llamarse la voz de sanidad, Ujú. movimiento del cual William Branham era el propiciador y el principal líder reconocido. Exacto. Eh, hermano Hagan dice no, que él personalmente nunca había visto la magnitud de milagros tan portentosos a través de otra persona que no fuera William Branham. O sea, había muchos evangelistas, había muchas sanidades, pero ver manifestaciones de milagros así portentosos, o sea, cosas absolutamente increíbles, Kenneth Hagin las vio principalmente en cuanto a magnitud de impacto en ninguna otra persona más que William Branham. Inclusive el hermano Hagin en algún momento habló de que William Branham es como que hubiera un velo que limitaba lo natural, lo físico de lo sobrenatural, de lo espiritual. Y que de alguna manera William Branham lograba traspasar ese velo, esa barrera de separación entre lo natural y lo sobrenatural, para, para poder asir de alguna cosa en lo sobrenatural y poder ministrar en un ministerio de milagros y señales y maravillas. Y el hermano Hagan todavía dice, William Branham inclusive no es que pasó al otro lado, él solo
es solo que empujaba el velo, ¿no? O sea, iba un poquito más allá de donde estaba el velo, pero todavía falta mucho por hacer Mm. en lo que se entiende que es la voluntad de Dios en cuanto a manifestar su gloria y su presencia entre los hijos de Dios. Entonces, William Branham ministraba mucho a través de visiones. Dios le mostraba de manera anticipada muchas veces cómo había de ministrar y él tiene una campaña ya en 1946 en San Luis. Hay muchos, muchos, muchos milagros, ¿no? Ahí mismo resucita una mujer que había fallecido, la vuelve a la vida. Y luego tiene una campaña en Arkansas donde tiene 25,000 personas cada noche. Ahora, ¿qué es lo que era lo marcante en William Branham, más que sus mensajes, que eran característicos de alguien que no tenía toda la elocuencia, ni la expresividad, ni el vocabulario, porque era una persona que no había tenido educación formal muy, muy, muy sólida, lo diremos así, pero básicamente él ministraba desde la sobrenaturalidad de Dios. Hay un testimonio para quienes conocen esto, y ya, bueno, en 1947 él ya empieza a juntarse más con los unitarios, que son los que quienes le abren más la puerta, aunque parte del hecho de que le abrieran la puerta era eso, ¿no? Que tú dijiste, bien lo dijiste, Jaimito. William Branham desde el inicio evitó caer en polémicas acerca Ujú. de la Trinidad, la unicidad, lo que sea. Bueno, era tal vez su estrategia, su manera de ver que él no lo veía tan marcante o tan importante. Yo discrepo de él, tú también, entiendo yo, pero Claro. bueno, a veces el enfoque está en abarcar más gente, bendecir más gente y qué sé yo, y quienes le abrieron la puerta al principio fueron los unicitarios, los unitarios, solo Jesús. Ahora, hay un testimonio de una pareja de TL y Daisy Osborne, que eran jóvenes evangelistas, creo que se casaron cuando él tenía 19 y ella 18, una cosa así, muy jóvenes, tenían un llamado, amaban a Dios, se fueron a la India a hacer misiones y tuvieron grandes fracasos. Después de estar un tiempo en India, no tuvieron el impacto que ellos esperaban tener, amaban misiones y volvieron en una situación donde ellos se sentían fracasados. Y es en una campaña de William Branham en Portland, en Oregon, donde están asistiendo Tele y Daisy, y mientras William Branham está ministrando sanidad, me parece a una niña o algo así, o un niño, y algo guiado, ¿no? Por el discernimiento de espíritus y todo lo demás. Y porque William Branham no hacía oraciones masivas, él llamaba a las personas y ahí mismo les preguntaba cuál era su situación y oraba. Y Ya. normalmente él decía, ¿tú crees que yo soy el profeta de Dios enviado para sanarte? Él tenía ese estilo, o sea, yo no lo diría así, pero él lo hacía. Y la persona decía, sí, yo creo. Entonces, haz esto, o oraba y la persona se sanaba. Entonces, sanó a una persona, es un milagro portentoso, y el Señor le habló a Tele Osborne y le dijo, si tú crees, tú puedes hacer lo mismo. O sea, esta experiencia que tuvo Tele Osborne en una campaña de William Branham vino a ser un aliento de ánimo Para él mismo. para él volver al campo misionero. Luego recibieron el bautismo del Espíritu Santo, entiendo, con su esposa, volvieron a la India y tuvieron un ministerio tan grande, Jaimito, que en 38 años T.L. Osborne no volvió a Estados Unidos. Wow. En 38 años él se quedó en la India y fue por el África predicando el Evangelio con grandes señales y maravillas. Y de hecho, T.L. Osborne desarrolló mucho respeto a la figura de William Branham, no en el aspecto doctrinal, sino como persona que había sido usada por Dios. Y de hecho, en el sepelio, en el entierro de William Branham, esto lo vamos a hablar la próxima entrega, me imagino, Tele Osmond fue uno de los oradores. No hubo muchos oradores en el sepelio de William Branham. Sí, tal vez fue el único, no lo sé con precisión, pero es porque ya para ese tiempo William Branham se había desviado totalmente de la doctrina. Estamos adelantando, esto es simplemente algo que vamos a entrar en mayor profundidad en la próxima charla. Exacto. Estamos ya, creo que 50 minutos, en realidad perdí el control de esto, pero vamos Sí, por ahí, creo. estamos Por más de 50 minutos, sí. entonces, pero solo para adelantar un poquito más y para darte luego la palabra, Jamito, para que encierres también con pensamientos que pudieras tener sobre esto.
él se asocia, y ahí es lo que quiero que tú hablaste un poco de esto, con Gordon Lindsay. Después de esta campaña de 1947, él conoce a Gordon Lindsay, que era otro ministro, y Gordon Lindsay, para poner un background, todos hemos escuchado de Marco Barrientos, por ejemplo, ministro de Alabanza, muy Exacto. reconocido en nuestro medio. Marco Barrientos es graduado de un instituto bíblico que se llama Cristo para las Naciones en Dallas, Texas. El fundador de ese ministerio, de ese instituto, fue el hermano Gordon Lindsay junto con su esposa Freda Lindsay. Oh, ya. Solo que Gordon Lindsay falleció ya en los años 70, joven, siendo joven, relativamente joven. Y la hermana Freda, no sé si ya si sigue viva entre nosotros o si ya falleció, pero ya era muy mayorcita. Pero los descendientes de Gordon Lindsay siguieron con la visión del Instituto Bíblico Cristo para las Naciones. Ahora, en su momento, Gordon Lindsay él se asocia a William Branham junto con otro ministro que era apellidaba Moore. Moore era unitario, Gordon Lindsay era trinitario, pero trabajaban juntos con Branham, lo querían ayudar para que vean que no era, creo, corrección política. Yo creo que simplemente entendieron propósito y no quisieron hacer mucho motivo de controversia las diferencias en cuanto a doctrina sobre la Trinidad. Pero Gordon Lindsay, hermano, eh, él nació en la ciudad Sion. Sus papás eran cristianos y Gordon Lindsay fue concebido y nació en Zion City. Y llegó a ser una persona que en algún momento era regente o cuidaba algunas cosas. De hecho, Gordon Lindsay habla con Lester Sumrall. Perdón, yo me vuelo a veces con los nombres. Yo sé que ustedes no todos tienen que conocerlo, pero creo que Gordon Lindsay fue el que le dio la posibilidad a Lester Sumrall de conocer la casa de John Alexander Dowie en Sion y de dormir en la cama de John Alexander Dowie algún momento. O sea, O sea, Lindsay lo conoció a Darwin. sí, sí, sí. Ya. O sea, bueno, por lo menos nació en la ciudad y cuando él era pequeñito, Dowie todavía estaba por ahí, obviamente. Claro, eran distintas generaciones, pero sus vidas se Exacto. cruzan, digamos, y nace en Exacto. la ciudad de Sion de Darwin, ¿no? Exacto. Ahora, Gordon Lindsay se asoció junto con este otro ministro Moore al hermano Branham. Y Gordon Lindsay era ministro, o sea, él desarrollaba ministerio, pero él ayudó muchísimo a organizar. O sea, la parte fuerte de Gordon Lindsay mientras está con William Branham es la parte logística, la parte organizativa. Él organizaba las Administrativa. campañas, él Mm. organizaba los contactos. De hecho, Gordon Lindsay Y las prepara publicaciones, ¿no? claro, y de hecho escribió mucho Gordon Liddy, y él hizo biografías de John Alexander Dowie, hizo biografía de William Branham. Era un hombre muy metódico, historiador, hombre que escribía mucho, y un ministro de Dios, un hombre de Dios, Gordon Lindsay. Ahora, Gordon Lindsay prepara la publicación de una publicación que era una vez por mes, pero luego llegó a ser una revista que Exacto. alineaba a todo el movimiento de sanidad que barrió Estados Unidos en su mejor momento. Eran 130 evangelistas itinerantes y ministros itinerantes que tenían campañas y centros de aviamiento y había mucha sanidad. Y todo esto se asoció en esta publicación que se llamaba La Voz de Sanidad, que fue la publicación que Gordon Lindsay hizo en su asociación con William Branham, porque al principio eran mensajes, enseñanzas de William Branham, bueno, mensajes en realidad, algunas meditaciones, pero sobre todo testimonios de las campañas de Branham. Y Gordon Lindsay también preparó un folletito que lo distribuían antes de las ciudades donde iba Branham, donde decían cuál era el método, o sea, la base bíblica, cómo recibir sanidad y todo lo demás. Porque en esas épocas, hermano, en los cultos de Branham, era como una rifa, se repartían tickets a Exacto. las personas, a todos los que entraban, y sobre todo a Para los que enfermos. oren por ellos, ¿no? Exacto, y se sacaba y tal número pasaba y oraba y recibía sanidad. Me es tan raro eso, hermano, pero así era, y se sanaban, ¿no? Pero bueno, ya cerrando, Jaimito, tus apreciaciones, hermano, hemos avanzado bien. Sí, Eh, no diría que hemos estado muy desordenados, un poquito tal vez menos, pero es porque hay mucho detalle en la hay vida de mucho Branham. detalle. Pero es interesante ver, y me quedo con esto ya para darte la palabra última a ti, y tal vez puedes guiarnos en oración para cerrar.
es algo que lo dice Robert Liardon. Es como que el Señor, Dios mismo, unió la vida de Lindsay Exacto. y Branham, Una porque asociación. Branham por sí mismo no podía haber hecho lo que se requería alguien que pusiera orden, que ordenara las cosas, que Exacto. administrara las cosas. Y en tanto trabajaron juntos, el ministerio de William Branham adquirió una notoriedad fenomenal. Y eso fue fruto de Gordon Lidley. O sea, Gordon Lidley vino a ser el Bernabé de William Branham, lo que Bernabé Exacto. vino a ser a Pablo prácticamente, creo yo. O Exacto. sea, y bueno, Exacto. próxima semana hablaremos ya de la separación y la decadencia del ministerio de Branham a instancias de esta triste separación, ¿no? Porque como tú bien lo has Exacto. dicho, o sea, hermanos, Dios nos llama a caminar en unidad y pone personas referentes en nuestra vida que nos ayuden, que guarden nuestra vida, que nos den consejo, que desarrollemos amistad en el ministerio. Quien anda muy solito, a veces corre más riesgos de caer en error y en situaciones complicadas. Hablaremos luego en eso, es un tema bueno para hablar en alguna charla, hermano, con mucho detalle, Jaimito. Pero a tiempo de darte la palabra, tus apreciaciones, si puedes luego cerrar y la charla y orar, ¿no? Y oramos juntos. Amén. Adelante, Jaimito. Amén, Luchito. Sí, yo quiero hacer algunos comentarios ya redondeando nuestra charla de ahora. En primer Bien. lugar, hablar a nuestro público, ¿no? Hablar a los hermanos que nos siguen. En el sentido de que es importante entender que los tratos de Dios con sus siervos, con sus ministros, son muy personales, ¿no? No podemos pretender que Dios trate conmigo de la misma manera que lo hace con otra persona, ¿no? Y para mí eso es algo muy, muy fundamental entender. Cada persona es un individuo irreproducible, es único. Y los tratos que Dios tiene con cada uno de nosotros también son únicos. Amén. Personalmente, por ejemplo, Luchito, cuando yo veo estas manifestaciones sobrenaturales, lo decía hace un rato, vuelvo a repetir la idea. Yo nunca he tenido cosas, digamos así, sobrenaturales, manifestaciones. Y yo me considero una persona guiada por Dios. En los últimos años, Luchito, todas las decisiones que he tomado, las he tomado guiadas por Dios, sin necesidad de que un ángel me visite, sin necesidad de que yo tenga una visión abierta o un sueño súper espectacular. No, simplemente basándome en lo que es la palabra y mi comunión diaria con Dios y el testimonio interior. Tú sabes que cuando tú también has enseñado, tienes un libro escrito sobre cómo ser guiado por el Espíritu de Dios. Ahora está en Eh, Kindle, adquiéralo. Adquiéralo, valga la publicidad. No, Dale. pero Luchito, la forma más básica en que Dios nos guía es a través del testimonio interior, después viene la voz interior, pero las formas espectaculares no necesariamente se presentan en todos. En este caso, Dios lo usó así y no podemos hacer doctrina de esto. Otra cosa que yo quiero comentar brevemente, porque seguramente el próximo programa lo vamos a ver en detalle. Es el tema de que Kenneth Hagin lo ve a Abraham como un profeta, ¿no? Sí, No, sí. no lo ve como un evangelista, sino como un profeta. ¿Y por qué? Porque tú también has estudiado acerca de los ministerios con el material de Hagin, ¿no? Ese libro tan importante de Hegel que se titula Dios dio dones a los hombres y dio dones a los hombres, ¿no? Donde habla sobre los ministerios, habla sobre tres ministerios, ¿no? El ministerio del profeta, el ministerio del pastor y el ministerio del, Apóstol. del apóstol, exacto. Gracias, Es un gracias. excelente libro, hermanos. Yo recomiendo todo ministro debería Ex- leer ese libro. Exacto. Balanceado y traería mucha luz a evitar cierta apostolitis Exacto. en Por si el acaso lo cuerpo de repito el Cristo. título, Él dio dones a los hombres de Kenneth Hagin, ¿no? Pero estudiando yo y cuando me tocó también enseñar sobre estos temas, yo siempre he visto que un profeta, el ministerio del profeta, tiene que ir acompañado de la unción, de lo sobrenatural de Dios en dos.
temas importantes. Uno, un profeta verdadero tiene revelación. Y veo eso, Luchito, en Branham. Y tal vez por eso Kenneth Hagin lo cataloga como un profeta, porque había revelación. Tú has sido muy detallista al explicar esto, ¿no? Que él operaba en la palabra de ciencia, ¿no? La palabra de Mm. ciencia es cuando Dios le revela a alguien cosas que han pasado, normalmente cosas del pasado o del presente, que tienen que ver con una persona, ¿no? Y tú has Que sido nadie muy más enfático. sabe a veces, ¿no? O que la persona Exacto. tanto Y, ignora. y- Ujú. exacto, y tú lo has dicho ahora que él nunca se equivocó, ¿no? Él nunca se equivocó, el testimonio de Lindsay creo que es, ¿no? Que él nunca Sí. se equivocó, no, de T.L.S. Osborne, ¿no? Que nunca se equivocó al operar en esa unción de revelación, ¿no? Y claro, un profeta tiene que tener estos dos elementos sobrenaturales. La unción, el Espíritu Santo le da dos elementos. Uno es revelación y otro es inspiración, ¿no? La inspiración es la unción que usamos para predicar el mensaje, inspirado por Dios. No es algo humano, no es algo que nace de nuestro fuero, sino es algo inspirado por Dios. Y son dos elementos que siempre el ministerio de un profeta va a tener. Va a tener revelación, la tenía Abraham, y va a tener inspiración, porque bueno, predicaba, pues, y predicaba inspirado. Entonces, Luchito, seguramente vamos a entrar en detalles sobre esto y el próximo programa, pero Amén. para mí es importante aclarar que sí, con propiedad es posible que Branham se haya movido en el oficio del profeta. Pero un Amén. comentario último también que quiero hacer, que tiene que ver con más una experiencia personal o mi experiencia personal, ¿no? El hecho de que Dios lo haya guiado a Abraham a nunca beber, nunca fumar, nunca contaminarse con ningún vicio, que Abraham haya escogido su esposa basada en ese parámetro. Ella no fuma, ella no bebe, ella va a ser la esposa ideal para mí. Yo lo Ujú. aplaudo, Luchito, lo aplaudo, porque yo sinceramente no le aconsejaría a nadie que nunca experimente con los vicios, ni el alcohol, ni el tabaco, ni nada que sea vicios. Pero cuando yo veo este trato de Dios, porque es parte del trato de Dios con Branham, yo veo, por ejemplo, mi experiencia personal y veo la experiencia de alguien, tú me vas a ayudar, porque está en este libro. Es alguien que era un alcohólico, no sé cuál de los generales de Dios Allen tenía un trasfondo de Ah, alcoholismo. exacto, Allen. que está en este mismo libro, ¿no? Que era un alcohólico porque, bueno, entendiendo con misericordia lo que estoy diciendo, ¿no? No diciéndolo peyorativamente, porque el alcoholismo es una enfermedad. Y ahorita tú me estás confirmando si es Allen, era alcohólico y Dios lo usó, ¿no? Y alguna vez un ministro que tú y yo conocemos, no sé de dónde sacó la información de que este ministro que tenía problemas de alcoholismo, incluso en su Biblia llevaba una sobaquera, una botellita de alcohol, y antes de predicar tomaba y predicaba. Ahora, eso habría que confirmarlo. No quiero Mm. entrar en detalle sobre estas cosas, pero quiero decir algo, quiero hacer un comentario sobre esto. Los tratos que Dios tiene con sus ministros son personales. Por ejemplo, Luchito, yo nunca me avergüenzo de mi pasado, tampoco estoy orgulloso de haber transitado por los caminos del vicio, ¿no? Y le aconsejo que nunca nadie se meta con los vicios. Pero Luchito, yo he tenido muchos años de mi vida como un cristiano derrotado, siendo cristiano, nacido de nuevo, bautizado en el Espíritu Santo. Yo me volví a los vicios, me volví a la vida licenciosa y demás, muchos años de mi vida cristiana. Y claro, cuando yo veo mi pasado, vuelvo a repetir, no me enorgullezco de haber transitado por la vida de los vicios, pero tampoco reniego de eso, porque aún así, aquí estoy, Luchito, ¿no? Estoy sirviendo al Señor con la única vida que tengo. Muchas veces mi oración con Dios era esa, cuando yo estaba en esa lucha de los vicios y yo quería servir a Dios. Yo le decía, Señor, esta es la única vida que tengo. Y quiero servirte con esta vida que yo tengo, que tal vez ha sido marcada por esto, por los vicios, por una serie de cosas. En síntesis, ¿cuál es el comentario que quiero hacer? No hagamos fórmulas.
No esquematicemos las cosas. No digamos para que Dios te use, tienes que haber tenido una vida así, una vida asá. No, porque Dios nos va a usar con la vida que tenemos. Dios va a ver nuestro corazón, ¿no? Esos Ahora, comentarios. Dime, perdón, Luchito. una cosa más, pero para aclarar. Ujú. Bien te refieres en tu caso, en tu testimonio, a una vida, pero una vida pasada, en el sentido de que no estás practicando esas cosas ahora. Y ese es el punto que hay que entenderlo también. Exacto. Exactamente, Luchito, ¿no? El tema es que hay cosas que ya no son compatibles con el ministerio, ¿no? Exacto. Por ejemplo, hay muchas debilidades que tienen las personas. Por eso hacía referencia a este general de Dios que está en este libro, que tenía problemas de alcoholismo, era alcohólico. Igual Dios lo usaba, ¿no? Los detalles de eso seguramente lo podemos comentar en otro momento. Pero tenemos un Dios que nos va a usar y va a tener un trato con nosotros de forma muy, muy personal. No podemos pretender que la forma en que Dios trata con alguien va a ser la forma en que va a tratar con nosotros. Y cualquier hermano y hermana que sepa, que tenga la convicción de tener un llamado a servir al Señor, que no se hagan problemas por su pasado, no se hagan problemas por los desafíos que han tenido en su vida. Dios mira el Amén. corazón. Dios va a ver la disposición de nuestro corazón y los tratos que Dios tiene son tratos que Dios tiene de forma muy personal con cada uno de sus hijos y con cada uno de sus ministros. Luchito, cerraremos Amén. este programa. ¿Te parece? Sí, adelante. ¿Por qué no me acompañan? Hagamos una oración, ¿ya? Hagamos una oración a todos los que nos siguen. Acompáñennos en esta oración. Padre Celestial, estamos agradecidos una vez más con Luis de poder haber hecho otro programa más. Yo estoy contento con este programa que hemos hecho. Es Amén, verdad que Señor. tal vez hay muchos temas, tal vez un poco en el orden no hemos sido muy prolijos, Padre Celestial, pero estamos hablando de un hijo tuyo, de un siervo tuyo. Estamos hablando de William Branham, que un día tú lo levantaste, que un día tú lo usaste, que un día tú manifestaste tu poder a través de este tu siervo y no solamente manifestaste tu poder, sino que lo convertiste en un hito dentro de todo lo que es el movimiento pentecostal, en un ministerio tan maravilloso, tan espectacular, que tú usaste para traer y restaurar las verdades, esta verdad tan importante de la sanidad divina, Padre. Padre, cuando nosotros vemos la cruz, siempre tenemos que ver por Isaías 53 que en la cruz Jesús llevó nuestros pecados, pero también en la cruz Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió Amén. nuestros dolores, como lo Amén. dice la propia palabra en Isaías 53. Y entender, Padre, que juntamente con nuestros pecados, Él llevó la enfermedad, es animar a nuestros hermanos y hermanas a creer en la salud divina, en la sanidad divina, a no cerrar nuestros corazones hacia lo sobrenatural de Dios. Padre, principalmente te pido porque todas aquellas doctrinas, aquellas enseñanzas, aquellas teologías que hablan del cesacionismo, que hablan de que Mm. lo sobrenatural de Dios ha sido quitado de la iglesia, Señor, sean temas sobre los cuales tú traigas luz al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Jesucristo. Una malentendida soberanía de Dios nos va a privar de lo sobrenatural. Y Amén. aquí, Padre, estamos analizando la vida de un gran hombre de Dios. Tuvo sus errores, tuvo sus equivocaciones, transitó por el camino de la herejía y del error, pero eso no lo descalifica en el ministerio que él tuvo. Y Padre, eso tampoco dice nada mal de tus tratos que tienes con tus hijos y con tus hijas. Padre amado, te pedimos en el nombre de Jesús con Luis que las personas que nos escuchan sean inspiradas por estas charlas a creer en Mm. un Dios sobrenatural, pero también reciban la enseñanza completa de que es necesario que aún los ministros cuiden aquellas cosas de la carne que los pueden desviar de un llamado genuino que tengan por ti. Señor, que los ministros que puedan encontrar, todos los hermanos y hermanas que están en el ministerio y nos escuchan, puedan encontrar el valor de las asociaciones que Dios pone en sus vidas, asociaciones divinas, asociaciones que están marcadas por una guía de Dios. Padre, que siempre los ministros podamos escuchar a otros,
otros, asociarnos con otras personas. No lo hacemos todo, no todo lo podemos hacer nosotros. A veces, como Pablo necesitó de un Bernabé y como Branham necesitó de un Gordon Lindsay, necesitamos asociarnos con personas que nos complementen en nuestros ministerios y también necesitamos de aquellas personas, aquellos ministros desprendidos que son capaces de ver un ministerio que quieren apoyar, como Bernabé vio el de Pablo, que también nosotros nos pongamos en esa postura cuando tengamos que hacerlo. Si reconocemos la unción, si reconocemos el ministerio de alguien, nosotros podemos y nosotros podemos apoyar a ese alguien. No nos preocupemos por brillar, sino nos preocupemos porque tú seas el que brilla, porque tu gloria, la gloria tuya, sea la que nosotros queremos resaltar en todo lo que hacemos. Te pido porque nuestra charla inspire a los que a los que nos escuchan, que esta charla también instruyan a los que nos escuchan y que esta charla también enseñe las cosas que deben ser enseñadas en medio de esta conversación que hemos tenido con mi hermano Luis. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. 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 Aleluya. Amén. Gloria a Dios, Jaimito. Estaremos en contacto y queremos despedirnos de todos nuestros hermanos que nos siguen, nuestros amigos. Divulguen estas charlas, opinen, manden en nuestras redes algún comentario, pónganle like. Estamos en Palabra Oportuna en YouTube, en el canal de Palabra Oportuna en YouTube. Estamos en nuestros Facebooks, Ministerios Macaira. Eh, tú publicas, Jaimito, en el tuyo, ¿no? Jaime de la Vega. Sí, ¿No? Jaime de la también en Vega en Jaime de la Vega, Facebook, sí. estamos en Spotify bajo charlas de Café con Biblia. Así que, hermanos, queremos crecer en las redes, pero entendiendo que estas charlas pueden ser de bendición para ustedes. Así que vamos adelante en esto. Que Dios les bendiga. Va a ser hasta nuestra próxima entrega, la próxima semana. Bendiciones. Jaimito, que Dios te bendiga, hermano. Gracias, Luchito, que tengan un resto de jornada maravilloso y una semana maravillosa a todos. Hasta pronto a cada uno de nuestros seguidores. Amén. Bendiciones. Chao, chao. Hasta luego.